Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 correspondiente a la ayudantía número 4 de ADI, el cual indica lo siguiente. Con el objetivo de cumplir los procesos de fabricación de la empresa, se decide revisar los distintos equipos para verificar que se encuentren operando dentro de los parámetros que fueron establecidos al momento de su puesta en marcha. Durante el proceso de toma de muestras, a usted se le solicita que verifique si el reactor se encuentra operando a la temperatura correcta, ante lo cual se le indica que, con el objetivo de maximizar la producción del producto en cuestión, la temperatura de operación del reactor debe ser cercana a 180 grados Celsius. Sin embargo, debido a diversos problemas, solo se pudo realizar 15 mediciones de temperatura del reactor a lo largo de la semana. Debido a motivos de seguridad del proceso, el reactor no puede operar a más de 185 grados Celsius. Con dichos datos se le solicita que informe a. Los datos muestran evidencia que indiquen que la temperatura del reactor es distinta de la recomendada con un 95% de certeza. B. Determina con un 95% de certeza si el reactor opera bajo la temperatura máxima permitida. Y C. Mediante un procedimiento de esta hipótesis, resuelva la letra A y B y compare. Y se entrega la tabla número 2, en la cual se entregan las 15 mediciones con los respectivos valores de temperatura registradas. ¿Ya? Entonces, al igual que los casos anteriores, lo primero que vamos a hacer es destacar datos importantes que nos puedan servir para desarrollar el problema. Estos datos nos van a servir fundamentalmente para, uno, saber respecto a qué valores vamos a tener que estar trabajando, y segundo, ver hacia qué materia, por así decirlo, está orientado el problema y cómo puedo solucionarlo. ¿Ya? Es decir, me va a permitir identificar las herramientas para realizar la resolución del problema. Entonces, en primer lugar, podemos ver que se indica que la temperatura del reactor debe ser cercana a 180 grados Celsius. Y segundo, que el reactor no puede operar a más de 185 grados Celsius. Ya, ahí tengo dos valores importantes. O sea, yo debería esperar que si el reactor está funcionando correctamente, las mediciones estén cercanas a 180 grados Celsius, lo cual se debería haber reflejado en el promedio. Por otra parte, el reactor no puede operar a más de 185 grados Celsius, por lo tanto yo tengo que tener cuidado con esa especificación. Con respecto a las preguntas, en primer lugar se me indica un porcentaje de certeza, por lo tanto, probablemente voy a tener que generar un intervalo de confianza. Eh, en el segundo caso también, pero en la letra B hay que considerar que estoy viendo una temperatura máxima, por lo tanto, el intervalo de confianza que yo voy a tener que generar no necesariamente va a tener que ser de dos colas, sino que puede ser que solamente posea un límite superior o un límite inferior y que se vaya al más infinito o menos infinito, dependiendo de lo que esté trabajando, ¿ya? Y por otro lado, mediante un procedimiento en la letra C, se retrata que hay que realizar los mismos casos que en la A y B, pero trabajando con el procedimiento de test de hipótesis, ¿ya? Que vamos a ver en cuestión más adelante cuando lo veamos en el PPT. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al PPT de la ayudantía 4 y vamos a revisar las cosas importantes que hay que tener en cuenta para la resolución de este ejercicio. En primer lugar, el procedimiento. Primero, leer problemas y extraer datos, que fue precisamente lo que acabamos de realizar. Segundo, leer las preguntas. Como ya pudimos ver, las preguntas están enfocadas en generación de intervalos de confianza y el uso de test de hipótesis, ¿ya? Dicho eso, hay que identificar la herramienta a utilizar, que va a ser lo que vamos a hacer a continuación. Esto nos va a permitir saber qué clase de función hay que utilizar y en qué hay que tener cuidado al momento de trabajar. Y finalmente realizar el procedimiento de resolución, que corresponde a copiar los datos en Excel, resolver y finalmente graficar. El tema de graficar, si bien es parte del resolver muchas veces, es importante porque no siempre les van a pedir que necesariamente que grafiquen, pero el sí graficar, incluso aunque no lo incluyan dentro del Excel, sino que lo hagan simplemente a mano para tener claro qué está pasando, eso es súper importante porque es una forma visual de saber si se están cumpliendo los requisitos para poder concluir algo o no. ¿Ya? Va a quedar más claro cuando veamos los gráficos que hay que desarrollar en este problema. Con respecto a las funciones o herramientas que hay que utilizar, en primer lugar, es importante destacar que hay que utilizar una distribución T, ya que estáis trabajando con datos muestrales, no poblacionales. Segundo, quiero recordar que la fórmula para obtener el valor de T es precisamente la que se presenta a continuación, donde en primer lugar se entrega un valor, un T asociado a un valor, menos el promedio dividido en una desviación estándar, que yo suelo llamar como desviación estándar modificada, que es básicamente la desviación estándar que siempre obtenemos, pero se divide en la raíz del número de datos, ¿ya? Eso es súper importante porque
siempre que trabajemos con la distribución T vamos a tener que realizar esas modificaciones. Y finalmente podemos obtener una probabilidad, al igual que lo obtuvimos en el caso de la distribución Z, como lo usamos anteriormente en la ayudantías pasada. Pero esta vez la función para obtener la probabilidad es la que se presenta en la imagen, que corresponde a distribución.t.n, evaluado en el valor de t que yo obtuve, los grados de libertad y verdadero. ¿Ya? El tema de verdadero, bueno, siempre vamos a trabajar con verdadero en este curso, y básicamente lo que entrega el término de verdadero es cómo recorro es una probabilidad acumulativa, es decir, que estoy recorriendo desde el lado izquierdo hacia la derecha, que pueden verse representado en la imagen de la distribución normal que está en la parte inferior de la pantalla, donde es importante que esta probabilidad siempre es de izquierda a derecha. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un valor acá, y yo quisiera saber la probabilidad de que sea mayor ese valor, yo tendría que calcular la probabilidad de izquierda a derecha hasta ese valor, y restarle al total de la probabilidad, o sea, a 1 o 100%, restarle la probabilidad de que sea menor a eso. Y de esa forma yo obtendré la probabilidad de que sea mayor a ese valor. ¿Ya? Y en el caso de que yo quiera saber simplemente la probabilidad de que sea menor a un valor, por ejemplo, tengo una línea vertical y quiero saber la probabilidad de que sea menor a esa línea, simplemente es directo. ¿Ya? Simplemente habría que evaluar el valor asociado a CT con los grados de libertad y verdadero, ya que se recorre izquierda a derecha. Sería directo el resultado. En el caso de generación de intervalos de confianza de dos colas, el tema de colas tiene que ver con la cantidad se refiere a la cantidad de límites, ¿ya? Cuando se habla de dos colas es que posee un límite inferior y un límite superior, y cuando se habla de una cola es que posee solamente un límite, ya sea superior o un límite inferior. En el caso de generación de intervalos de confianza de dos colas, lo importante que hay que tener en cuenta es que la función que vamos a utilizar para obtener esos límites es la que se presenta en la imagen, que es t es igual a inversa de t, evaluado en 1 menos alfa medio, punto y coma, grados de libertad. ¿Ya? Acá es importante, cuando yo evalúo o genero intervalos de confianza de dos colas, tiene que estar evaluado en 1 menos alfa medios. ¿Ya? También podrían evaluar en alfa medios, pero ahí tienen que tener cuidado con los signos porque les van a quedar dados vueltas los límites, ¿ya? Porque le va a salir con el signo contrario. Pero siempre recuerden que 1 menos alfa medios es para dos colas. Cuando tienen que generar un intervalo de confianza de solamente una cola, lo que tienen que utilizar es 1 menos alfa, ¿ya? No menos 1, no menos 1 menos alfa medio, sino que solamente 1 menos alfa cuando intenten con una cola. Ya. Aquí es importante porque si se recuerdan en problemas se les habla de que primero tienen que trabajar con intervalos de confianza, que va a ser prácticamente por la pregunta B. Y luego, en la última pregunta, les solicitan que generen test de hipótesis, ¿ya? Las ideas en general son bastante similares, pero son dos métodos distintos para realizar un problema. A menos que se le indique lo contrario, generalmente se tiene la libertad de elegir el método, pero usualmente los problemas están orientados a que los hagan de una forma o directamente que se les dice como resuelva mediante test de hipótesis o resuelva mediante intervalos de confianza. Pero ambos son métodos para llegar al mismo resultado. Ahora, es importante tener en claro lo que se está haciendo. En el caso del intervalo de confianza, lo que yo estoy generando es, por decirlo de forma simple, una zona que se puede apreciar en la parte azul, que va a ser mi intervalo, en la cual con una cierta certeza yo puedo decir que se encuentran mis valores, ¿ya? Y la forma principal de saber si el valor que yo estoy evaluando si puedo considerarlo como correcto, por decirlo de alguna forma, el detalle en particular va a depender del tipo de problema y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo, va a ser saber si ese valor va a pertenecer al intervalo de confianza o no. Así yo básicamente puedo asociar, si ese dato está correcto, por ejemplo, asociado a la certeza con la cual generé el intervalo de confianza, si ese valor lo puedo considerar o no. Ya, por ejemplo, si yo quisiera saber si la temperatura del reactor es 180 grados Celsius, por decirlo, por decir un valor cualquiera, tendría que generar un intervalo de confianza con las mediciones que yo realice, que me obtendría, por ejemplo, el valor, la línea azul que está en el gráfico,
y luego tendría que tomar el valor de 180 y graficarlo. Entonces, si ese valor cae dentro de los valores más esperados según la certeza que yo me di, el valor sería correcto. O sea, que yo por ejemplo, con un 95% de certeza no podría dudar de que la temperatura del reactor es 180 grados Celsius. Ya, eso es un ejemplo. En cambio, en el test de hipótesis lo que se hace es generar en primer lugar una variable dimensional y segundo, generar hipótesis, ya por eso es su nombre de test de hipótesis. En primer lugar es una hipótesis nula, la cual básicamente es una hipótesis que en general es la que se intenta que no se cumpla, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, va a quedar más claro cuando lo desarrollemos, pero básicamente el cumplimiento de la hipótesis nula en general no entrega mucha información. Generalmente la hipótesis alternativa es la que yo deseo que se cumpla. Entonces, usualmente lo que se intenta es que la hipótesis nula sea falsa, de forma de que la hipótesis alternativa inmediatamente sea verdadera. Porque, por ejemplo, y esto va a quedar más claro cuando desarrollemos el problema, si yo postulo como hipótesis nula que el promedio es 10 de un cierto experimento, si se cumple mi hipótesis nula, yo con la certeza que realicé el test de hipótesis, podría decir que no existen razones para dudar de que el promedio sea 10, pero tampoco estoy corroborando que el promedio sea 10. En cambio, si yo, por ejemplo, quisiera saber que el promedio es distinto de 10, que sería mi hipótesis alternativa, yo al demostrar con una cierta certeza de que el promedio no es 10, o sea que la hipótesis nula es falsa, inmediatamente puedo afirmar que la hipótesis alternativa es verdadera. O sea que yo ahí podría afirmar de que mi promedio es distinto que 10. Y eso ya es una información más relevante porque si se cumpliera la hipótesis nula sería, ok, el promedio es 10, o sea, y no tengo duda para dudar, o sea, no tengo motivos para dudar de que el promedio sea 10, pero tampoco estoy seguro que sea 10, ¿ya? Entonces, por eso generalmente las hipótesis alternativas son las que yo utilizo para saber si, eh, o las que busco en el fondo que se cumplan para obtener más información del proceso. Ya, con respecto al test de hipótesis, generalmente se suele estudiar estos tres casos. Generalmente se plantea la hipótesis nula como que el promedio es igual a un cierto valor, que aquí, el IH0 que lo pueden ver acá arriba. Y dependiendo de lo que yo esté buscando, yo puedo plantear las hipótesis alternativas que ven acá. Es decir, que sea distinto un valor, que sea mayor un valor o que sea menor un valor. Cuando son distintos un valor, yo lo que voy a hacer es generar básicamente un intervalo de dos colas. Es decir, voy a tener un valor de menos t y un valor de t, que no hay que confundirlo con los valores de intervalos de confianza, ¿ya? O sea, ahí se van a dar cuenta de las diferencias en el Excel. Y cuando genero solamente un límite, yo voy a evaluar en 1 menos alfa para el valor de TC, ¿ya? Entonces, las preguntas que yo me voy a hacer para saber si la hipótesis nula se cumple o no, son las que están presentadas en la PPT. Es decir, si yo tengo un intervalo de 2, o sea, si genero un test de hipótesis en la cual busco que un valor sea distinto o no, necesito saber si mi valor de T0, que va a ser mi variable dimensional que yo voy a obtener según lo que esté buscando, está en el intervalo de menos TC, TC, en ese caso sería verdadera. Caso contrario, se cumpliría la hipótesis alternativa. Y así para los otros casos. Por ejemplo, en el caso de que sea menor a un valor, necesitaría saber si T0 está en el intervalo de TC, infinito. ¿Ya? En caso de que esté, se cumple. Teniendo esto en consideración, vamos a pasar a la resolución del problema en Excel. Ya. Entonces aquí pueden apreciar que ya traspasé los datos del problema al Excel. Y lo primero que hice, y esto, insisto, siempre háganlo, calculen el promedio, la desviación estándar, número de datos, y por consiguiente la desviación estándar modificada, o corregida, como quieran llamarle, y los grados de libertad. Ya, estos datos de aquí siempre nos van a servir para todo. Entonces, el promedio, ya lo hemos visto, la función de promedio evalúa los 15 datos, la desviación estándar, lo mismo, desviación estándar.m, porque es muestral, en la cantidad de datos totales, el número de datos simplemente contar, podrían también poner el valor de 15, la desviación estándar muestral, aquí es importante, estamos trabajando con distribución T, así que tengo que dividirlo en la raíz del número de datos, es decir, va a ser la desviación estándar que calculé 1,735, etcétera, dividido en raíz de 15, ¿ya? Y los grados de libertad va a ser 15 menos 1. Entonces tengo todos estos valores. Entonces, en la primera pregunta se me indica, volvamos al enunciado para leerla.
me preguntan si los datos muestran evidencias que indiquen que la temperatura del reactor es distinta que la que se recomienda, y la que se recomienda es 180 grados Celsius, ¿ya? Con un 95% de certeza. Entonces lo que vamos a hacer es generar, vamos a generar un intervalo de confianza, en las cuales voy a, en primer lugar, generar un beta, que va a ser la certeza que yo voy a estar entregándole al problema. Luego alfa, que va a ser 1 menos beta. Y luego, acá es importante, lo que voy a generar es un intervalo de confianza de 2 colas. Por lo tanto, tengo que evaluar en 1 menos alfa medios. Por lo tanto, evalúo en 1 menos alfa medios. Y obtengo el valor de t. El valor de t lo obtengo a partir de la función inversa de t, evaluado en 1 menos alfa medios y los grados de libertad, que serían 14. Entonces, lo que hago ahora es generar los límites. El límite inferior va a estar dado por el promedio menos el valor de t por la desviación estándar modificada. Y el caso del límite superior va a ser exactamente lo mismo, es decir, el promedio, pero esta vez le sumo el producto de t con la desviación estándar modificada. Entonces obtengo un intervalo de confianza que se mueve entre 179,05 y un límite superior de 180,97. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el valor que yo estoy buscando, que es 180, se encuentra dentro de los datos asociados a un 95% de certeza? Aquí es donde entra la parte de si vale la pena graficar o no. ¿Ya? Acá siempre se lo recomiendo, incluso aunque lo hagan en papel. Ya no necesariamente tienen que hacerlo en Excel, a menos que se los pidan, obviamente. Pero lo importante acá es verlo. Entonces, yo grafico el límite inferior, el límite superior y el valor. Entonces, ese es este primer gráfico que observan acá, donde el intervalo de confianza va entre 179,05 a 180,97, y la línea naranja corresponde al valor que yo busco. Y si se fijan, el valor que yo busco claramente pertenece a los valores más probables. Por lo tanto, yo con un 95% de certeza no tengo motivos para dudar de que el promedio es, o sea, que 180 es uno de los valores esperables. ¿Ya? Con respecto a la letra B, lo que se nos solicita en este caso es determinar con un 95% de certeza si el reactor opera bajo la temperatura permitida. Por lo tanto, en este caso lo que vamos a tener que generar también es un intervalo de confianza, pero necesito solamente un límite superior. ¿Por qué un límite superior? Porque necesito saber si estoy operando bajo una cierta temperatura. Por lo tanto, al obtener el límite superior, obtengo, por así decirlo, el valor máximo posible dentro de los valores esperados. ¿Ya? Y si mi límite superior es menor a la temperatura máxima permitida, pues entonces no habría ningún problema con respecto al proceso, ya que el límite superior es como donde el máximo valor dentro de lo cual yo esperaría con una cierta certeza mis datos. ¿Ya? Y si el límite superior es menor a la temperatura máxima permitida, significa que mis datos más probables no se encuentran, o sea, no van a ser superiores a la temperatura máxima, en este caso. Entonces vamos a generar está asociada a una certeza de un 95%, entonces beta 0,95, alfa es 1 menos beta, y en este caso necesito generar un intervalo de confianza de una cola, por lo tanto lo evalúo en 1 menos alfa, ¿ya? Que en este caso sería lo mismo que usar beta. Por lo tanto, mi valor de t va a estar asociado en 1 menos alfa, punto y coma, grado de libertad 14. Por lo tanto, función inversa de t, 0,95, que es 1 menos alfa, punto y coma, 14, que son los grados de libertad. Por lo tanto, mi límite superior va a ser el valor del promedio, 180,01585, más el valor de t, 176,1331, por la desviación estándar. Ahí sí. Con respecto a los valores que obtuven, acá es importante observar. Si se fijan, en la letra B, el valor que yo estoy buscando, que es mi temperatura máxima permitida, es 185. Y el máximo valor posible dentro de los datos, con un 95% de certeza de mis datos más probables, es 180,8. Por lo tanto, mis datos van a estar desde la línea azul hacia abajo, básicamente, las mediciones que yo realicé, desde la línea azul hacia abajo. Y mi máximo valor permitido es la naranja. Por lo tanto, si se fijan, mis datos van a estar por acá abajo, mis mediciones, y el máximo permitido acá arriba.
Por lo tanto, sí se está cumpliendo que con un 95% de certeza de que la temperatura del reactor es menor a 185 grados Celsius. ¿Ya? Y finalmente, en la letra C se nos solicita que mediante o sea, que realice básicamente la letra A y la letra B, pero mediante test de hipótesis. Entonces, en la letra A, lo que nosotros estamos intentando determinar era si la temperatura promedio era 180 o no. Entonces, mi hipótesis nula en este caso va a ser 180 grados Celsius, o sea, el promedio va a ser 180 grados Celsius, y la hipótesis alternativa es que sea distinta. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a generar un valor de T0, que va a ser mi variable dimensional, que va a estar dada por el promedio de mis mediciones, menos el valor que yo estoy buscando, que en este caso sería 180, y todo eso, o sea, la resta dividido en la desviación estándar modificada. Eso me entrega un valor de 0,04. Luego, lo que yo necesito generar es una suerte de intervalo de confianza, pero no un intervalo de confianza, ya es un intervalo asociado a una cierta certeza, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a generar acá es ese intervalo con un 95% de certeza, donde va a ser beta igual a 0,95, alfa 0,05, porque es 1 menos beta, y como estoy evaluando en que sea distinto de 180, tengo que evaluar en 1 menos alfa medios, porque estoy generando dos colas, por así decirlo. Y eso me genera un 1 menos alfa medio de 0,975, por lo tanto, al evaluar t, va a ser función inversa de t de 1 menos alfa medios, punto y coma, grados de libertad, que es 14. Luego, el intervalo que yo voy a generar para un test de hipótesis va a ser el valor menos t, t. O sea, va a ser menos 2,14 hasta 2,14. Y la pregunta que yo me voy a realizar para saber si se cumple H0 es saber si T0 pertenece a este intervalo o no. Acá pueden hacerlo visualmente. Acá pasa lo mismo que los intervalos de confianza. Pueden hacerlo visualmente o pueden graficar. Si hacen la gráfica van a observar algo así, donde va a tener un límite superior. Bueno, acá les puse el nombre al revés. Pero van a obtener un límite superior y un límite inferior, y se van a tener que fijar de que el valor de T0 pertenezca a este intervalo. ¿Ya? O sea, se encuentra entre estos dos límites. Si se encuentra, yo puedo concluir finalmente que se cumple la hipótesis nula. Por lo tanto, con un 95% de certeza, que es la certeza que yo asocié a la generación de este intervalo, no tengo razones para dudar de que el promedio sea 180 grados Celsius. Pero tampoco estoy corroborando de que sea 180 grados Celsius. ¿Ya? Ese es el problema de que se cumpla la hipótesis nula. No tengo motivos para dudar de algo, pero tampoco estoy corroborando que el valor sea ese algo. En cambio, en la parte B, se me indica que, bueno, se está evaluando básicamente la temperatura límite y necesito saber que mis temperaturas de reactor sean menores a ella. Por lo tanto, nuevamente, mi hipótesis nula va a ser que el promedio es igual a 185, y mi hipótesis alternativa es que sea menor a 185. Por lo tanto, voy a calcular nuevamente un T0, donde va a ser mi promedio menos el límite que yo estoy hablando, que en este caso es 185, y todo eso le dio la desviación estándar modificada. Y luego genero nuevamente un intervalo. Pero este intervalo, recuerden que al ser menor a un cierto valor, va a ser solamente de una cola. Ya voy a tener solamente un límite. Por lo tanto, tengo que evaluar en 1 menos alfa. Luego obtengo el valor de t, evaluándolo en 1 menos alfa y los grados de libertad, que serían 14. Y genero, en este caso, un límite inferior. ¿Ya? Este tema de límites inferiores y superiores para test de hipótesis está bastante claro en la parte del PPT que le mostré. ¿Ya? Así que si tienen dudas pueden consultarlo, se los voy a mostrar igual en esta parte de acá. ¿Ya? Aquí están los tres casos posibles y acá abajo están cómo tienen que construir los intervalos y cuáles son las preguntas que tienen que realizarse. ¿Ya? Entonces, para el caso en cuestión, el intervalo que yo tengo que generar es un límite inferior que va a corresponder al valor de t que yo obtuve y va a ir hasta infinito. Entonces, para el cumplimiento de la hipótesis nula, T0 tiene que pertenecer a este intervalo, o sea, tiene que pertenecer a 1,76 hasta infinito. Si yo grafico eso nuevamente, observo esto. Mi valor de TC está abajo del límite inferior, y mi zona
que sería mi zona de aceptación, por decirlo de alguna forma, es desde esta línea azul hacia el infinito. Por lo tanto, TC no pertenece a T como infinito. Por lo tanto, la hipótesis no es falsa. Por lo cual, se cumple la hipótesis alternativa. Es decir, con un 95% de certeza, no existen razones para dudar que la temperatura promedio sea menor a 185 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, en definitiva, tanto por intervalo de confianza como por test de hipótesis, estoy obteniendo las mismas conclusiones que son concordantes un método con el otro. Y en definitiva, en términos del contexto del problema, el reactor está operando correctamente, ya que su temperatura no tengo motivos para dudar de que esté alrededor de 180 grados Celsius. Y por otra parte, tampoco tengo motivos para dudar de que efectivamente las temperaturas son menores a la temperatura máxima permitida. O sea, que está operando en la temperatura que corresponde, probablemente. O sea, no tengo motivos para dudar de que esté operando en la temperatura que corresponde. Y además, está operando de forma segura. ¿Ya? Esa sería la ayudantía de hoy. Cualquier duda que tengan o que les surja, pueden mandar un correo o esperar el horario de consulta de los días martes. Y cualquier cosa nos pueden consultar. Muchas gracias.